Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia de las federaciones, los sindicatos, los colectivos a esta séptima mesa de trabajo del IPEJAL. Agradecemos la presencia del maestro Héctor Pizano Ramos, director general del Instituto de Pensiones del Estado y miembro del Consejo Directivo. También del maestro Gilberto Ortega Valdés, oficial mayor administrativo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Al maestro Martín Ernesto Guiño Chávez, director de finanzas del IPEJAL. Y a Pablo Ernesto Zavala Bojorquez, gerente de operación e inversión del IPEJAL. Bien, siendo las 11:19 de la mañana del día 2 de diciembre de 2022, se declara inaugurada la séptima mesa de análisis IPEJAL con el eje Inversiones. En este momento se le cede el uso de la voz al maestro Martín Ernesto Guiño Chávez para la presentación. Bueno, buenos días. Vamos a ampliar la información que de cierta manera fue presentada la semana pasada, en ese sentido, para explicar cómo se compone nuestro portafolio de inversiones. Como lo había comentado en la sesión pasada, crecimos desde que recibimos la cartera en 4.400 millones de pesos nuestro portafolio de inversiones, pero hoy día vamos a explicar cómo se compone nuestro portafolio como tal. Obviamente hay que entender la diversificación que tiene este propio portafolio. En la presentación que tienen ahí, efectivamente, podemos entender que tenemos inversiones o instrumentos en renta variable, en deuda privada, ¿mande? Ok, en efectivo, en inversiones bancarias, en notas estructuradas, en eurobonos y en deuda gubernamental. Obviamente la deuda gubernamental es la que tiene de cierta manera mayor protección al patrimonio del portafolio de inversiones. Sin embargo, habrá que entender precisamente que esta diversificación nos permite el enfrentar posibles situaciones que los mercados nos puedan estar dando situaciones adversas. Precisamente por esta situación está diversificado de tal manera de no tener de manera global asumir minusvalías en el mismo. Obviamente, como lo había comentado la sesión pasada, si al momento de que recibimos el portafolio detectamos que hay pagarés, hay instrumentos efectivamente financieros que son poco líquidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que me tengo que esperar hasta el vencimiento de la inversión para poder recuperar. Y también manifestar que dependemos de las bolsas de valores, de los mercados financieros, precisamente para efecto de poder tomar decisiones oportunas, porque lo que el día de ayer era bueno en esta situación, posiblemente el próximo año no lo sea o en la próxima semana no. Y voy a poner un ejemplo en este sentido. Ustedes saben que el Banco de México el año pasado bajamos las tasas de referencia bancaria hasta un 4%. Obviamente eso implicaba precisamente no invertir en tasas fijas que eran muy bajas, al 4% no convenía. ¿Y a dónde te tenías que ir? A instrumentos que tuvieran que ver con lo que se estaba viendo en el mercado, que era la inflación. Entonces, de cierta manera, tenías que transmitirte todo tu portafolio, cambiarlo a inversiones que tuvieran que ver con la inflación y que fueran más rentables para el instituto. Obviamente,
al momento que estamos ahorita, que la tasa de referencia ya subió al 10%, vemos efectivamente que el mercado nos ofrece otras oportunidades para ingresar a ese tipo de inversiones, efectivamente, y básicamente tomar las decisiones oportunas cada jueves en el comité de inversiones. Esa es cada jueves estamos revisando las noticias internacionales, las bolsas de valores, para ver cómo se comportan y precisamente los comportamientos de mercados financieros para el cambio de tasas de interés, para saber dónde podemos invertir el dinero para que nos rinda el rendimiento de cierta manera que está esperado para poder hacer frente a las obligaciones del IPEJAL. Obviamente, al octubre 2022, así como está estructurado, tenemos los 19.682 millones. En la siguiente lámina, obviamente, tenemos aquí este gráfico, tal cual, cuál es el porcentaje que representa, y si se fijan en la parte que está en la situación en 2018, cuando lo recibimos, hemos transitado de tener en una parte de ese portafolio, en esa diversificación, hemos transitado a otros, y destaco el tema precisamente de la deuda gubernamental, que ahorita en UDIbonos, que obviamente tienen que ver con la inflación, tenemos ahí prácticamente el 45%, el 36.21% de lo que es la cartera. Y esos son inversiones gubernamentales que tienen buena garantía y que efectivamente los tenemos de esa manera catalogados como tal, como de bajo riesgo. En ese sentido, no quiere decir que no podamos tener una situación adversa también, incluso los propios CETES se pueden tener minusvalías en este sentido, pérdida de la operación en ese sentido, pero hay otros instrumentos, por eso la diversificación de la cartera te permite soportar, donde en un segmento de los que mostramos aquí pueda tener una caída por los mercados, en otros se pueda recuperar precisamente para evaluar el portafolio de manera general. Eso obviamente nos ha redituado en 4.400 millones de cómo recibimos la cartera a cómo la tenemos ahorita. Entonces, básicamente eso es en cuanto a la diversificación del propio portafolio. Estamos protegidos, sí hay que reconocer que tenemos papeles ilíquidos, o sea, obviamente no los puedo convertir, no los puedo hacer operaciones de compra-venta porque los mercados no hay apetito para ellos, no hay quien me los compre y me tengo que esperar hasta que tengan su vencimiento para saber cómo me va. Y pongo un ejemplo muy claro, el tipo de cambio. ¿Tenemos inversiones en dólares? Sí, efectivamente, y recibimos la cartera con dólares, cuando los dólares pudieron haberse comprado a lo mejor arriba de los 20 pesos. ¿Y qué sucede si el tipo de cambio ahorita está en 19.50? Obviamente hay una minusvalía en lo específico en dólares, donde se está teniendo un recurso que no estoy teniendo, pero debo mantener esa inversión en dólares para esperar el repunte y que el dólar de cierta manera se fortalezca para poder obtener el rendimiento esperado. Pero esa pérdida que se puede tener, que se registra obviamente y se reconoce en estados financieros, obviamente también, efectivamente, al momento hay otros instrumentos que esa partecita que estoy registrando como una minusvalía, una pérdida cambiar en este caso, con los otros instrumentos se está solventando, básicamente, para poderlo ver de manera general. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, de cierta manera la están viendo por ahí. Es otra parte importante, calificaciones. ¿Con quién invertimos? Obviamente hay calificaciones AAA, 2A más, A menos. En esta parte les voy a conceder el uso de la voz al gerente de operación e inversión, Pablo Ernesto Zavala, para que les diga qué significa ese resultado. A grosso modo, quiere decir que estos papeles tienen una buena opinión de calificadoras para poder invertir, para que ellos puedan emitir deuda. Entonces, básicamente mi portafolio en los instrumentos nacionales, 10.916 millones de ellos tienen calificación AAA. ¿Qué quiere decir con esto? Que están bien posicionados los instrumentos que tengo invertidos y que de alguna manera tienen buenas garantías, porque obviamente esta calificación la otorgan calificadoras de talla internacional. Obviamente hay unos más, nos califica Standard & Poor's, nos califica Fitch,
en este sentido, y obviamente eso está dentro de las políticas de inversión para no invertir en papeles que no tengan una calificación idónea para poder reducir al mínimo el riesgo que se puede tener en el portafolio de inversiones. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Pablo para que nos explique qué significan esas 3 letritas de calificación. Obviamente, a grosso modo es eso, es un papel de calidad avalado por estas calificadoras, y obviamente no estarían cotizando en bolsa, no los pudiera comprar efectivamente si no tuvieran una calificación razonable para ello y que fueran autorizados precisamente en la Bolsa Mexicana de Valores. Buenos días. Básicamente la calificación, como la tablita como la vieron hace un momento, la AAA es la de menor riesgo, es la calificación más alta, es la que se le da a gobierno federal. Entonces, por ejemplo, invertir en papeles de Banco de México es calificación AAA. La calificación A- es la mínima de grado de inversión, es la mínima permitida en nuestras políticas de inversión. De todos modos, los últimos años hemos procurado reducir el riesgo de la cartera, reducir las calificaciones que están con A sencilla y por abajo de esta calificación. Con la pandemia nos vimos golpeados, varias empresas cayeron y al caer su calificación baja su evaluación, haciéndonos más complicado el no generar un daño patrimonial. En la tabla de la derecha, arriba a la derecha, es la escala de los instrumentos internacionales. En esta otra tabla, la calificación BBB+ es equivalente a gobierno federal mexicano. Y todas las calificaciones por encima, se puede decir, tienen mejor calificación que el gobierno federal. Entonces, el BBB+ de la tabla de la derecha equivale al AAA de la tabla de la izquierda. Igual nos hemos concentrado en las más altas calificaciones, hemos buscado el menor riesgo, y en la parte de abajo se les desglosa los instrumentos que no están calificados, como es la renta variable, como es los CECADES. Los CECADES son certificados de capital de desarrollo, son proyectos inmobiliarios, y el último son estructurados, notas estructuradas de corto plazo que hacemos, que tenemos una cartera específica de notas estructuradas que nos ha rendido muy bien. Pasamos a la siguiente. En la siguiente, obviamente, esta explicación lo ven de manera gráfica para esa calificación, y si me regreso un poquito, obviamente, si comparo en el 2018 los instrumentos AAA que ascendían a 7,000 millones de pesos, hoy los instrumentos AAA tenemos casi 11,000 millones de pesos en ese sentido. Y como pueden ver en calificaciones de instrumentos internacionales, en 2018 no los tenía, y como lo acaba de explicar Pablo, la calificación BBB a nivel internacional es el símil de la calificación AAA a nivel nacional, y todos están, como pueden comparar, tenemos protegido el portafolio de inversiones en ese sentido. En la siguiente lámina, obviamente también viene diversificado, como pueden ver que en gobierno federal tengo 10,000 millones de pesos invertidos al 31 de octubre, TMM División Marítima 1,476 millones, y así por los principales emisores tengo la cartera al 31 de octubre de 2022. De cierta manera, en la siguiente lámina viene perfectamente identificado el UDIBONO, lo que les comentaba, los 5,812 millones, que tiene que ver con instrumentos relacionados con la inflación. Sabemos que la inflación anda rondando arriba del 8%, casi llegando al 9%. En bonos también tenemos esa situación, de 1,330 millones, y así principalmente son los instrumentos por emisiones que se tienen, los principales que se tienen al 31 de octubre. ¿Qué quiere decir con eso? Que estamos al pendiente de los movimientos que pueda tener los mercados, alza de tasas, alta de inflación. Si nos conviene meternos a renta variable, pues obviamente en los jueves discutimos. El equipo de Pablo está permanentemente todos los días checando cómo se están comportando para ver oportunidades y ver dónde podemos o tenemos que salirlos de ciertos mercados, precisamente para cambiar de tasa y diversificar el portafolio de una manera adecuada. Y obviamente una pregunta que me han comentado en la última lámina, la siguiente por favor,
El dinero, en este caso, no los papeles están en custodia con estas instituciones financieras. Básicamente con BBV, con VS, con Banco Base, con Actinver, con Vector, con Finamex. Con todos ellos se tiene un contrato de intermediación bursátil para que, con base a las instrucciones que se les dan, ellos puedan mover esos papeles que tienen en custodia. Estos 19,000 millones que se tienen al 31 de octubre están depositados de cierta manera o están resguardados nuestros títulos con estas instituciones bancarias, efectivamente, y de ellos, cuando se hacen compraventas, se les da la instrucción a ellos para que hagan los movimientos de lo que estamos pidiendo para cambiar de renta fija a tasa variable, y básicamente es esto. Entonces, básicamente es la composición del portafolio, reforzar lo que se dijo la semana pasada. Nos ha ido bien de manera general, como lo comento, básicamente esto está reflejado perfectamente en los estados financieros en la fracción quinta del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí se revela, porque nos pide que tengamos los estados financieros cuando menos de los últimos 3 años. La información está ahí, y el desglose de esta situación, de algo que me preguntaban ahorita o posiblemente me comentaban esta situación y lo voy a poner tal cual como lo entendí. Si me equivoco, definitivamente, y lo sigo diciendo. Inversión en mercados financieros, obviamente que tiene riesgo. Tiene un riesgo y depende del mercado. Sí, esto sí hay que dejarlo en claro. Las inversiones en mercados financieros tienen un riesgo que se debe asumir. Obviamente, quien me ofrece más tasa, me va a ofrecer más riesgo. Y como lo ven, está tan diversificado que efectivamente si hay situaciones que pudiéramos caer en ciertas situaciones adversas al portafolio en un segmento, pero los demás nos hacen fuerte precisamente para seguirlo manteniendo y que siga creciendo. Y parte importante, los rendimientos que me da el portafolio de inversiones son los óptimos a lo que estamos haciendo, sí. Sin embargo, en opinión personal, efectivamente, el dinero que tengo para préstamos hipotecarios, préstamos a corto plazo, préstamos de mediano plazo, préstamos de liquidez a mediano plazo, que también es un objeto de generar recursos en ese sentido, es más rentable prestar el dinero que tenerlo en mercados financieros. Es menos riesgo, sí, y nos gustaría a lo mejor transitar a esa parte, porque efectivamente si tengo una cartera de cobranza, efectivamente prestado el dinero entre los propios trabajadores, entre los propios jubilados, y me da más rendimiento que estas inversiones en mercados financieros. Eso sí hay que manifestarlo, y es cierto y es correcto. Entonces básicamente sería mi intervención. Si hay alguna, no sé cómo esté el formato, estamos atentos a cualquier cosa, y siempre ante cualquier pregunta podemos estar dispuestos a contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la participación de la mesa. Comentarles que va a ser uno de cada lado la dinámica. Empezaremos del lado izquierdo. Y recordarles que son hasta 5 minutos. Si me permiten, les cedo el uso de la voz a Flavio Mendoza Rodríguez, representante y secretario de Negociación Salarial de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias. Y va precisamente en ese sentido la participación de la sección 47. Ya exponíamos en voz de nuestro secretario general en la mesa anterior, el maestro Iván Illich González Contreras, respecto a lo que nosotros creemos necesario para el tema de inversiones. Ya quedaron desde la mesa pasada algunas propuestas y quiero comenzar con una reflexión. Efectivamente, en lo corto le preguntaba a Ernesto Gudiño respecto al monto que se utiliza para los créditos versus la cartera de inversión, mientras con 19,500 millones de pesos aproximadamente traemos un rendimiento cercano al 10% que nos tendría que pues entregar al cierre del ejercicio fiscal. Más de 2,000 millones de pesos, ni siquiera podemos contar con estos respecto al presupuesto del año siguiente, porque en muchas ocasiones estos bonos y estas inversiones
diversificadas están atadas a tiempos y términos, pero además traemos otros asuntos que sabemos que forman parte ya también de carpetas de investigación y que ha sido un problema para el propio instituto. En el reporte de la cartera de inversión sigue apareciendo Abengoa, que entre las 5 o 6 inversiones que hay ahí, todas menos de $1, lo que vale actualmente, hay otros focos rojos ahí mismo. TMM, Transportes Marítimos de México, con 1,400 millones de pesos, que ya tuvieron una minusvalía desde el tiempo que se adquirieron a lo que valen hoy y que pueden tener una nueva minusvalía en un futuro, principalmente o tratándose de una empresa de transportes de petróleos que depende netamente del Instituto de Pensiones, porque también me parece que hay que dar cuenta de los movimientos que ya se han hecho. Creo que ya no sé si en la pasada lo comentaron respecto a la venta ya de algunos bonos paraestatales por los riesgos que existen en estas. Y francamente, si el tema de Pemex fracasa, el único contrato que recibe TMM es de Pemex. Entonces, los únicos contratos, estaríamos también hablando de otro fracaso. Y lo comento porque durante mucho tiempo hemos pensado que si las nóminas VIP es el 1% de la nómina, que si la inversión en Villas Panamericanas, en TMM, en Chalacatepec y en Abengoa no representan no nos resuelven hoy por hoy el problema que tenemos del instituto, pues cuando lo vemos de manera integral, todo lo que hemos perdido, claro que le afecta al instituto. Qué bueno que se están tomando acciones porque necesitamos que esas inversiones sean a lo mejor recapituladas, las podamos mover efectivamente, porque mientras en créditos traemos 11,400 millones de pesos de acuerdo al nuevo presupuesto, considerando los números de lo que se proyectó y lo que se ha entregado, y eso que queda todavía corta la colocación de los créditos. Con esos 11,000 estamos proyectando 3,100 millones de pesos recaudados. Mientras con la mitad del presupuesto, mientras con los casi 20,000 millones, tenemos menos de ese rendimiento, pero además con altos riesgos todavía por lo que se hizo en el pasado. Me parece que debe de haber en la propuesta o posible propuesta de reforma un apartado para que exista ese comité, primero de riesgos de inversiones, o darle las facultades al de transparencia, que ya se tiene, que exista la representación de los trabajadores y no solamente de los directivos del instituto y de los empresarios, que además hay un evidente conflicto de interés en esa parte, para poder nosotros de alguna manera cuidar el recurso de los trabajadores y que las inversiones sean mejores, así como transitar a otros mecanismos y esquemas de inversión, dadas las condiciones de que la cartera de préstamos nos da mucho mayor rendimiento, entre otras propuestas al respecto, porque todavía está a valorar los bienes, las unidades de negocio, que han representado también un problema para el instituto. Algunas de ellas son básicamente más pasivos que activos, tenemos que sostenerlos y meterle, ¿no? Entonces, hasta ahí la propuesta de la sección 47, que le estaremos dando particular seguimiento a este asunto de las inversiones. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Se le cede el uso de la voz al abogado César Cuauhtémoc Íñiguez González, representante de la Federación de Sindicatos Autónomos Federados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo con mucho gusto a los que integran nuestros compañeros, trabajadores, dirigentes de las organizaciones, de las federaciones y por supuesto de los sindicatos que se encuentran aquí presentes en el Poder Legislativo. Es muy importante para nosotros hacer una aclaración, un señalamiento. Los sindicatos autónomos federados hemos sido muy insistentes en el uso adecuado de los recursos. No podemos soslayar ni dejar de resaltar que
La actual administración de pensiones pues ha hecho grandes esfuerzos por hacer un buen ejercicio en las inversiones, pero resulta de que este es el tema de los más complicados y de los más complejos que tenemos en la historia de nuestro instituto. Los señalamientos de corrupción, los señalamientos de los malos manejos de los recursos han sido motivo de las malas inversiones. La inversión de los recursos de la famosa empresa española Bengoa, algunas otras formas en las que se han invertido los recursos han sido totalmente muestra fehaciente de que no se sabe manejar los recursos y que se juega de manera abusiva de los recursos de todos los trabajadores. Creemos que los señalamientos en este tema de las inversiones requiere una cirugía mayor. Si bien es cierto, agradecemos mucho los reportes y los informes que presentan las autoridades del Instituto de Pensiones, sin embargo creemos que el tema debe de ser de fondo. ¿Cuál es el fondo de esta situación? Que los trabajadores estamos ajenos al manejo y a las decisiones, a la vigilancia y a la aplicación de estos recursos que se dan en materia de inversiones. Los recursos de todos, el recurso líquido que se tiene dentro de pensiones del Estado, debe de buscar generar utilidades. Hasta este momento ha habido más que rendimientos, pérdidas, y eso no lo podemos permitir dado que la situación del Instituto de Pensiones del Estado se encuentra en una situación crítica. Sabemos por los reportes que nos han dado que nos encontramos en cuestión de tiempo para que lleguemos a un momento de crisis, entonces debemos de eficientar los pocos recursos que tenemos de una manera adecuada para que podamos tener rendimientos que protejan el recurso de los trabajadores. Por eso es que proponemos la creación de un comité de manera bipartita de especialistas expertos en inversiones, así como de representantes de los trabajadores que revisen y aprueben los acuerdos del Consejo Directivo en materia de inversiones, que no solamente el Consejo de Pensiones sea el que apruebe, sino que exista un órgano vigilante, bipartita, en el que se pueda revisar, en el que se pueda dar seguimiento y eventualmente auditar los recursos que se apliquen en las inversiones. En este caso, debe de también establecerse una responsabilidad penal y pecuniaria a todo servidor público que tenga relación con las inversiones, ya sea con un puesto colegiado, directivo o administrativo. Que las personas que se involucren en la decisión de las inversiones tengan responsabilidad administrativa y penal eventualmente. Entonces, esto no podemos dejarlo así nomás, de que el que se lo robó, pues hay que se investigue y a ver si 10 años, 5 años o 20 años, a ver cuándo les llega la justicia, y mientras el recurso de los trabajadores está perjudicado y se lo robaron. Necesitamos también realizar un estudio que permita detectar los inmuebles con los que cuenta el instituto en valor catastral y comercial, como lo exponía el actuario que nos vino a exponer el estudio, e implementar una estrategia que permita que estos y cualquier otro bien pueda generar ingresos. También estamos convencidos de que el Instituto de Pensiones y todas sus decisiones deben de ser motivo de revisión, supervisión, seguimiento y control de este órgano bipartita, y que también podamos sumar al Poder Legislativo en esta etapa de revisión y de auditoría de estos recursos y de estas inversiones. Deben realizarse periódicamente también las auditorías externas de manera semestral de cada una de las áreas y unidades del Instituto de Pensiones, sobre todo de aquellas áreas susceptibles a la corrupción y aquellas que tengan relación con las inversiones. Las inversiones es el manejo de los recursos de los trabajadores, de las inversiones que realizan las entidades patronales, que tienen que obtener como beneficio la pensión de todos nuestros compañeros. Es por eso que es un tema que se debe de atender con mucho escrutinio y con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Se le cede el uso de la voz a don José Herminio Jasso Álvarez, de la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno y los Municipios de Jalisco. Muchas gracias, buenos días.
muchas felicitaciones porque hoy nomás nos tardamos 19 minutos para empezar, aunque no vino ningún diputado, pero ya tenemos un secretario ejecutivo que para eso los pone. Dice o decía mi abuelito, que era un hombre muy sabio, nació en un pueblo que se llama Cortázar, Guanajuato, que al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, yo creo que de ahí nace que estas federaciones, y especialmente desde hace muchos años, la Unión de Jubilados pide ser parte del Consejo. ¿Qué mejor forma de vigilar todas estas autorizaciones de inversiones que estar ahí en el momento de aprobar o de negar el voto para que las cosas salgan como necesitamos? Es tiempo de poderles decir que nuestro conglomerado de la Unión de Jubilados me puso a estudiar y me encontré en los archivos de este Congreso un oficio de la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno y Pensiones del Estado de Jalisco, entregado en este Congreso el 30 de julio de 1976, donde se solicita modificación a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, con un texto tan importante como este: el Comité Directivo de la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno y Pensiones del Estado de Jalisco comparece ante el H Congreso del Estado que usted dignamente preside, manifestando lo siguiente: que por acuerdo de Asamblea General Ordinaria de nuestra institución celebrada el 10 del presente mes, nos permitimos solicitar con toda atención a ese cuerpo colegiado la modificación de los artículos de la Ley de Pensiones del Estado que a continuación se mencionan. La ley dice, artículo 6º, el Consejo Directivo estará integrado por 2 representantes de los trabajadores del Estado, uno de los cuales será designado por la sección estatal del Sindicato de Maestros, 2 representantes del Gobierno del Estado, un representante que designará el Consejo Bancario de Guadalajara, modificarlo agregando un representante que designará la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno y Pensiones del Estado. Esto no lo había leído yo en mayo del año 2010 y en agosto de este año cuando presenté una moción similar, pero en el caso de que nuestra propuesta a la reforma a la ley incluya esto, hago saber para los que han estado también pidiendo lo mismo que nosotros demandamos derechos de antigüedad. La Unión de Jubilados ha estado reconocida por muchos años. Si esto se entregó en 1976, quiere decir que tenemos 45 años, 44 años que entregamos esto. 5 años. Con eso, haciendo hincapié en esto también, yo quiero hacer una pregunta muy importante. Nuestro director financiero dijo que le va mejor a pensiones prestando el dinero a los activos y jubilados. Yo nomás me pregunto, ¿eso es bueno? ¿Es descaro? ¿Es cinismo o qué es? Porque ¿cuánto les están cobrando de intereses a los jubilados que piden prestado y que sea más benéfico para la institución que lo que tienen invertido en miles de millones en otras instituciones? Yo tengo la obligación de pedir aquí, porque ya lo había dicho desde el 31 de octubre, que IPEJAL no debe ser un instrumento de ganancias de este tipo, de usura, utilicé yo la palabra. IPEJAL no debe ser usurero. Lo que pedimos nosotros es que los intereses que se les cobren a los jubilados y activos que pidan prestado estén dentro de la justicia social, que debe ser un interés primordial para IPEJAL desde su inicio. Muchas gracias.
Ahorita les van a dar a cada uno de ustedes una copia de este oficio. Miren nomás la elegancia y distinción de nuestras compañeras jubiladas. Horacia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Herminio Beso. Se le cede el uso de la voz a Isaac Filiberto Sánchez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, municipios y organismos públicos descentralizados en el Estado de Jalisco. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Hoy quiero compartirles en esta mesa el sentir de mis compañeros servidores públicos del Estado de Jalisco. Hay incertidumbre, desconfianza y miedo por la probable reforma a la ley de IPEJAL. Es el momento de fortalecer la confianza y dar la certeza de que los trabajos que se están realizando en estas mesas es por ellos, para su bienestar, seguridad social y siempre protegiendo sus derechos. Para lograr esos resultados, hacemos énfasis en las siguientes propuestas. 1. Nuestro fondo requiere más aportaciones, por lo que solicitamos modificar el artículo 7 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, para incrementar la viabilidad financiera de IPEJAL y lograr la estabilidad laboral de los trabajadores. 2. Un reclamo constante y latente es el mal manejo de las inversiones, compras y demás usos de recursos del Instituto. Esto debe ser corregido, regulado y vigilado por comités que garanticen el buen funcionamiento de IPEJAL. Dichos comités deben tener sustento en la ley del Instituto, por lo que se plantea la creación, regulación y, en su caso, la continuidad de las funciones de los siguientes. A. Es necesario que exista un equilibrio en el Consejo Directivo de IPEJAL, de acuerdo a la representatividad de los trabajadores, lo que permitirá una regulación en funciones del mismo. B. El Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas que ya existe hoy debe tener sustento en la ley de IPEJAL, con amplias facultades para revisar el Comité de Inversiones y un nuevo Comité de Riesgos. El Comité de Inversiones de IPEJAL debe ser regulado y supervisado por el Comité de Riesgos y el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas. D. El Comité de Adquisiciones de IPEJAL debe existir la representación de los trabajadores y pensionados, ya que se aprueban temas prioritarios como los servicios médicos y medicamentos. Se cree el Comité de Riesgos, el cual tenga la autoridad para establecer los lineamientos del Comité de Inversiones, así como para evaluar, realizar propuestas, análisis de valoración de riesgos y emitir dictámenes resolutivos de cada inversión. Debe estar conformado por expertos en la materia. Resaltamos la necesidad de la elaboración de un nuevo estudio actuarial, mismo que se requiere sea realizado por una empresa distinta seleccionada por los participantes de esta mesa de trabajo, que somos la voz de los trabajadores del Estado de Jalisco, afiliados, pensionados del Instituto. Solicitamos una auditoría para dar seguridad a los trabajadores de que las cuentas en IPEJAL sean claras y transparentes, que esto nos explique qué pasó con las inversiones, qué pasó con los gastos, en dónde está el dinero. Tenemos que dar respuesta a todas las dudas. Si bien es importante buscar los medios de recuperar el recurso económico de IPEJAL, es prioritario evitar que se siga suscitando el mismo tipo de problemáticas que estén generando pérdidas. Asimismo, nos debemos a los trabajadores, afiliados y pensionados. Es por eso que debemos enfocarnos en acrecentar la confianza que ellos nos depositan. Compañero trabajador, aquí y ahora por tu seguridad social. Gracias. Muchas gracias, Isaac. A continuación se le cede el uso de la voz al maestro Sergio Padilla Pérez, secretario de la Federación de Sindicatos de Jalisco. Buenos días, gracias a los compañeros miembros de la comisión por darnos esta oportunidad.
Saludo con afecto al director de Pensiones del Estado y a cada uno de los funcionarios que nos acompañan, así como los diputados ausentes y los miembros de las organizaciones federativas a través de sus representaciones legales y los demás compañeros de organizaciones sindicales aquí presentes, jubilados y pensionados que están aquí en este día, en esta séptima reunión. Por parte de nuestra organización federativa, lo único que proponíamos y que veníamos trabajando en las mesas anteriores era que el Congreso del Estado nos pongamos prácticamente a tallar lápiz. Es lo que debe de interesar en este tipo de proyectos. Creo que hubo una contestación que hizo el licenciado Meyer, que fue la principal pregunta para saber en dónde estábamos parados. La pregunta inicial que yo le hice en esa reunión de secretarios generales de las representaciones de las federaciones, y por si algunos de los compañeros de otras organizaciones sindicales no estaban enterados, la pregunta fue en relación de que si obedecía la propuesta, estudio y análisis de estas mesas a incrementar los activos de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado, y la respuesta de Meyer fue no. Creo que si trabajamos bajo esas circunstancias, entonces íbamos por buen camino, porque si no, no tenía caso continuar con el diálogo y la discusión, análisis de estas mesas. Entonces, si es en base a que queremos mejorar el instrumento jurídico y construir un buen andamiaje que nos pueda llevar a mejores formas de trabajar en el Instituto de Pensiones, y sobre todo el instituto está basado en las inversiones, en el recurso, en los activos de los trabajadores. Prácticamente el instituto está para administrar los recursos jubilatorios y pensionados de los trabajadores y sus futuros. Por lo tanto, creo que toda esta crisis le ha tocado a distintas administraciones ir recibiendo los malos manejos, los manejos negligentes de otras administraciones, la mala intención en la administración y la inversión que se ha realizado, y por supuesto hasta algunos negocios muy bien planeados con el propósito de enriquecerse unos cuantos, llevándose recursos económicos de los trabajadores a través de su sistema pensionario. Entonces, todo esto viene creándose en una bola de nieve que cada administración sufre las consecuencias de los anteriores que vinieron a saquear esta caja, y que la caja chica, como siempre lo hemos dicho, los fondos pensionarios de los trabajadores, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional, siempre lo serán las cajas chicas de los gobiernos para venir y saquear. Creo que uno de los puntos más importantes para poder seguir caminando ha sido la auditoría. Y nosotros exigimos y pedimos, solicitamos, suplicamos, y vamos a seguir utilizando cualquier tipo de petición o pronunciamiento de cómo los podemos solicitar, que la auditoría tiene que ser una base fundamental para saber y tener un juicio de valor hacia dónde podemos caminar. Entonces, una auditoría bien hecha tiene que ser realizada por un tercero que no tenga nada que ver con este gobierno y que por supuesto nos auxilie para que evitemos malas interpretaciones. Hemos insistido que esta auditoría pudiera ser por la Auditoría Superior del Gobierno de la República, ¿sí?, a través del Congreso de la Unión, que nos pueden ellos aportar y facilitar una serie de personas que sepan de esto y que nos ayuden para saber en dónde estamos sentados. Esto es lo primero para poder seguir caminando, porque sin esta información no sabemos hacia dónde proyectarlo. Dos, insistir en que la integración del Consejo directivo tiene que ser de manera de una amplitud colegiada, donde las organizaciones federativas participen. No nada más tiene que ser la mayoritaria, no podemos dejarle tanta carga al mayoritario, tiene que ser una responsabilidad de todas las organizaciones federativas, porque 4 o 5 cabezas piensan mejor que una sola. Y por supuesto, evitamos cualquier tipo de manejo, subterfugio que se pueda dar, y entre todos nos cuidamos. ¿Quién mejor que en manos de los propios trabajadores para tomar las grandes decisiones? Y por supuesto, insistir en la comisión de inversión. Esta comisión que nunca ha tenido dientes, una comisión que ya vimos el mal manejo que hicieron. Hay que construir un andamiaje técnico, jurídico muy claro,
donde debe de tener una gran responsabilidad aquellos que se dediquen a las inversiones. Tienen que dejar una fianza, tienen que dejar una responsabilidad hasta en su patrimonio por un mal manejo que pueda traer un detrimento para los trabajadores y su institución. Por lo tanto, la Comisión de Inversión tiene que ser un instrumento técnico muy agudo, muy inteligente, que sepa muy bien de los aspectos de las inversiones, pero tienen que ser corresponsables de las faltas negligentes que lleguen a realizar o una inversión mal dirigida. Y que el porcentaje especulativo de inversiones de pensiones del Estado se reduzca. Inclusive, si todo esto nos lleva a que la comisión no funciona, pues regresémosle al Congreso del Estado la facultad de las decisiones en inversión, que si al propio Congreso del Estado, como decía la ley anterior antes del 2009, que el Congreso del Estado tenía la responsabilidad de las inversiones que en un momento dado realizaba pensiones del Estado. Es cuanto, muchas gracias y buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias, Sergio. A continuación se le cede el uso de la voz a José Ángel Rodríguez Valdés, representante de la Federación de Sindicatos Independientes de los municipios y organismos públicos descentralizados de Jalisco. Sí, bueno. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de nuestro secretario general, el maestro Juan José Hernández Rodríguez, reciban un cordial y un cabal saludo. Cuando hablamos ya de mesas de trabajo, la sesión pasada hubo una propuesta, la verdad, interesante por parte del licenciado Enrique Meyer, y entrar en el contexto ya de qué son las inversiones, todo lo que sabemos ya de los malos manejos de este comité de inversiones y esa reforma del 2009 que le vino a dar toda la libertad a este Consejo de Inversiones. Nos gustaría saber quiénes forman parte actual de este Consejo de Inversiones, si hay propuestas para una próxima inversión, así como se hizo y se realizó en Ciudad Laboral Judicial, con ese riesgo a 20 años latentes de que sabíamos que había una probable falla ya en la reserva técnica, porque evidentemente, y tratando de sustentar el tema del licenciado Enrique Meyer, le apostaríamos a esas mesas donde tuviéramos que arrastrar el lápiz. Hoy nos damos cuenta de que hay denuncias, hay demandas, hay instrumentos jurídicos que pueden responsabilizar y fincar responsabilidades a quien en su momento hicieron mal manejo de las inversiones. Y sabemos y nos queda claro que debe de haber un equilibrio, como ya lo dijeron muchos de ustedes, en el Consejo de Administración para la toma de decisiones. Un consejo más equilibrado, un consejo donde las decisiones no se tomen de manera mayoritaria, sino que se tomen de manera unánime. Y habíamos solicitado, y que fue también una propuesta por parte de los directivos de IPEJAL, entregarnos un cuadernillo donde se nos entregara todo el estado financiero, temas de auditoría, temas de lo que habían sido los estudios actuariales, y también queremos solicitar al pie de ese cuadernillo si nos pudieran entregar cuáles son las políticas de inversión en los mercados financieros. Creemos, y no voy a hacer uso de todo el tiempo porque va a ser desgastarnos en todo lo que ya sabemos. Quisiéramos nada más dejar claro que esta federación, una vez con toda la numeralia, porque no es una cuestión de aritmética el tema de las inversiones, han sido otras cuestiones de forma y de fondo. Sí queremos dejar claro que cuando se instalen esas mesas de trabajo posteriores a estas, donde tendrá que hablar licenciado Jorge nos propuso una mesa de conclusiones con todas las retóricas, con todas las propuestas que hiciéramos por escrito, y que creo que todos vamos a coincidir en su mayoría, desde ese momento poder ir trabajando en una reforma integral que verdaderamente vaya garantizando a las y a los trabajadores una pensión digna y una reserva técnica que asegure
a todas las generaciones de todos los trabajadores al servicio del Estado. Es cuanto y muchas gracias por el uso de la voz. Muchas gracias, José Ángel. Se le cede el uso de la voz a la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Sí, qué amable. Buenas tardes a las autoridades que nos acompañan en el Presidium, a mis compañeros secretarios dirigentes de organizaciones sindicales y colectivos y a nuestros compañeros sindicalistas, compañeros de trabajo. Pues yo también voy a ser muy breve. Creo que ya de manera trillada se ha comentado y se ha mencionado repetitivamente las peticiones o las cosas que hemos mencionado aquí, hemos querido decir y que hemos solicitado. Primero quiero felicitarnos a todas las dirigencias, llámense colectivas o sindicales o federaciones, por haber hecho a un lado los egos, por haber hecho a un lado todo aquello que pudiera impedir reunirnos. La verdad es que yo nunca pensé que pudiéramos reunirnos en la mesa que tuvimos el martes pasado y que avanzamos mucho más con todas las veces que hemos venido aquí, sin menospreciar y que no suene en un tono peyorativo. Yo no tengo ninguna propuesta el día de hoy, más bien quiero que nosotros los dirigentes, los que estamos al frente, de los que representamos y de los que confían en nosotros, pues sigamos en esas tareas, en esas mesas, y que mucho tenemos que aportar y que tenemos la posibilidad de poder debatir, analizar, porque yo voy a insistir siempre que mientras no tengamos una auditoría real, no podremos hacer propuestas reales también. Estamos aquí como a las piñatas, dependiendo de la piñata y el chance que nos den, ese es el tamaño de los palazos que le damos y estamos dando palos a ciegos. Entonces, creo que la mesa que estamos trabajando, los que debemos de trabajarla, y voy a parafrasear las palabras del director de pensiones del Estado, el licenciado Héctor Pizano, que es nuestro momento, que es hora de que nosotros tomemos la responsabilidad, los trabajadores. Creo que tenemos que hacerlo, y con esa primera mesa que se llevó a cabo, que ojalá lo sigamos haciendo, yo estoy segura de que van a salir resultados buenos y vamos a poder rescatar pensiones del Estado, porque esto es un compromiso de todos, debe ser de todos, y ahí no deben de existir ni colores, ni filias, ni conveniencias. La única responsabilidad que tenemos es con los que representamos y con nosotros mismos, porque también nosotros vamos a vivir de eso. La verdad es que felicidades a todos, nos felicitamos, muchas gracias. Yo estoy muy optimista con ese modelo de mesas, porque creo que es donde van a salir las cosas como realmente se deben de salir, y además podemos hacer una lluvia de ideas, incluso, o de inquietudes, para pedir lo que necesitamos. Y cierro solicitando una vez más a la autoridad pertinente, a la autoridad que le corresponda, la información, pero además pedirles a mis compañeros que debemos de proponer los trabajadores, la empresa, el despacho, la consultoría, como se llame, que ha de hacer la auditoría. Y después de la auditoría tendrá que venir el estudio actuarial. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Marta Elia. Se le cede el uso de la voz a Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México. Buenas tardes a todos y a todas. Es importante lo que están diciendo mis compañeros referente a la revisión en una auditoría muy profunda, y yo apoyo también al compañero Sergio, que sea el Congreso de la Unión que nos apoye en ese sentido, porque yo me quedé inquieto, como organización nos quedamos inquietos más bien al momento que se le cuestionó al actuario que se presentó aquí a hacer las proyecciones financieras. Le pregunté directamente: ¿tú verificaste la información que te dieron para hacer ese estudio actuarial? Dijo no.
Le dije, ¿por qué no la revisaste? ¿Por qué no revisaste que fuera verdadera? Contestó, yo no soy auditor. Entonces, ¿cómo diablo podemos creer a alguien que no hizo la auditoría para confirmar lo que está proyectando? O sea, con sentido común, es una falta de respeto a todos los trabajadores, a todos los servidores públicos que estamos afiliados a pensiones del Estado. ¿Sí? Es una falta de respeto eso. De igual manera, ustedes como sindicatos y federaciones y el propio Congreso actualmente ahorita, tenemos la gran oportunidad de transformar el sentido de las inversiones. ¿En qué sentido? En un sentido más humano, donde incluyan a los afiliados a que sean parte de estas inversiones como comprando acciones, no a los empresarios, que son los que se llevan las ganancias. Este dinero tiene un potencial pensiones con toda su gente y toda la economía que podemos transformar realmente y fortalecer las finanzas y la reserva de pensiones, pero sobre todo crearle una conciencia a los trabajadores del ahorro por inversiones para futuro de un retiro más sólido económicamente y mejor desarrollo personal y familiar. Cambiar ese sentido humano de la inversión pensando en la persona y pensando en un bien común colectivo para bien de todos. Yo creo que los años de experiencia que ha manifestado Pensiones en los últimos años ha demostrado dónde están las inversiones fallidas, que no se haga costumbre ni hábito de decir tanto desvío de dinero, inversiones fallidas, ya basta de eso. Y volvemos a hacer la petición como organización, pertenecer al comité de consejo, al comité de vigilancia, al comité de revisión, hasta un comité de anticorrupción. Nosotros tenemos la experiencia en ese sentido y tenemos los instrumentos necesarios para evitar desaparecer la corrupción de pensiones del Estado de Jalisco. ¿Vamos a detener mucha gente? Sí, vamos a detener mucha gente porque no venimos a simular. Venimos a aplicar la justicia y la legalidad. Aunque nos cuesta la vida, ya estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Pero basta de la corrupción en pensiones. Hasta aquí se le llegó, de aquí en adelante, y en verdad felicito el día martes lo que pasó con la información que me dio mi compañero. Es un medio adecuado y en verdad felicito a Pisano y a su gente que participó el día martes, que se abra esa apertura para que toda la gente podamos participar más activamente, con mejores propuestas. Si cambiamos las inversiones en pensiones, hacerlo más humano, a mucha gente que está pensando, a algunos representantes sindicales que están pensando que la única manera de salvar pensiones es quitar nuestros derechos ya adquiridos o ya establecidos, le volvemos a decir, si es pasión que se les olvide, nuestros derechos no se tocan. Hay otra manera y otra propuesta de hacerlo mejor, de hacer algo real. No son ocurrencias lo que estamos diciendo. Por ello, nuestra propuesta que hemos dado aquí al Congreso y a pensiones lo podemos debatir cualquier medio, cualquier un consejo o un foro en cuestión financiera, donde escuchemos la propuesta de pensiones, la propuesta de los compañeros de nuestra propuesta, invitar a otras universidades públicas y privadas para decir quién tiene la verdad en esto. No son fantasiosas, tenemos 4 años y medio luchando por una reforma a los 25 años, aprendimos de las proyecciones financieras. Actualmente ya tenemos implementado un consorcio, nosotros lo hicimos, buscando el bien común de nuestros compañeros. Ya tenemos más de 500 contratos firmados con compañeros que están aportando para su jubilación anticipada. Vuelvo a reiterar aquí públicamente, pensiones del Estado. Nosotros no queremos manejar recursos, te lo damos a ti, tú manéjalo. ¿Sí? Para fortalecer la reserva, para garantizar los derechos humanos, ¿sí? De seguridad social y económico de nuestros representados y de todos los compañeros, no nomás de nosotros los policías. ¿Por qué? Un compañero me decía, ¿es necesario no es para nosotros? No, también para los administrativos que se vayan a los 25 años. ¿Por qué, mercado? Porque son personas y se lo merecen y no le estamos pidiendo nada a nadie. A nosotros nos va a costar pagar ese retiro a los 25 años. Estamos dispuestos a gozarlo. Y estamos conscientes que no todos vamos a lograr llegar a los 25 años. Mis compañeros de cada 100 solamente pueden llegar a gozar ese beneficio, yo creo, unos 20. Si bien nos va. Los administrativos son unos 40 por cada 100. Ahí está la propuesta y lo podemos debatir financieramente con quien quiera. Inversiones. Hagan un proyecto humano integral para que hagan los afiliados, seamos parte, nos sintamos pertenecer a pensiones.
y poder tener un futuro mejor financieramente. Gracias. Muchas gracias. Bien, antes que nada agradecemos la presencia de la maestra Marisol Araujo Mota, representante de la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social. Muchas gracias. Y se le cede el uso de la voz a César Antonio Yáñez Gómez, del colectivo Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en la mesa, en especial también a las autoridades que ahora nos acompañan. En el colectivo tenemos serias dudas sobre el documento que nos hicieron llegar sobre la evaluación de las inversiones. Y para ello tenemos algunas cuestiones que a veces no las podían responder. ¿Por qué el documento oculta los 185 otros emisores? Otro cuestionamiento: ¿en qué condiciones se están establecidas estas inversiones? Y la última: ¿cuáles son los rendimientos de los diversos instrumentos de inversiones? Hacemos también unas observaciones al documento. En lo general, nos parece que los términos en que se presenta el informe, aparentemente, las inversiones se manejan activamente y se puede observar que el mayor porcentaje está direccionado en inversiones seguras en pesos, que es deuda gubernamental de la más alta calidad, lo cual esto hace muy estable inversión. Sin embargo, se advierte que no se detallan otros emisores, tampoco se detallan las condiciones de las inversiones ni los rendimientos de los diversos instrumentos de inversión, por lo que no nos queda claro el manejo preciso de nuestro patrimonio. Dice un dicho popular: la burra no era arisca, la hicieron. Los afiliados al IPEJAL hemos padecido de la voracidad, deshonestidad y dolo de las autoridades de todos los niveles del gobierno y de los directivos del instituto. Han sustraído nuestro patrimonio favoreciendo sus arcas y la de otros inclusive. Por lo anterior, reiteramos nuestra postura de que solo con una auditoría a detalle de todas las áreas del IPEJAL realizada por un órgano externo y bajo la lupa de todos los representantes de los trabajadores y colectivos, pensionados y jubilados, podremos tener un atisbo de certidumbre de cómo está la anatomía, la fisiología de las entrañas de nuestro instituto. Igualmente, nos pronunciamos porque no se permita que se realicen descapitalizaciones, enajenaciones y bienes de inmuebles bajo el argumento de la panorámica catastrófica que se nos viene planteando de la inviabilidad financiera de nuestro Instituto de Seguridad Social. Que se realice una intervención inmediata para corregir los vicios y malas prácticas administrativas que redundan en el desfalco y las mermas de nuestro patrimonio. Que se realicen las reformas a los diversos artículos de la ley que bajo su amparo se han realizado los desfalcos y saqueos al patrimonio de los trabajadores. Por todo lo anterior, exigimos cuentas claras y total transparencia de proyecto en la inversión a fin de que con tiempo se den a conocer a los trabajadores y que de ninguna manera se tomen decisiones populares arrebatadas bajo ningún pretexto. El IPEJAL es de los trabajadores y pensionados. Es nuestra obligación cuidarlo. Quisiera tomar un momentito nada más para para comentar una duda que tenemos. Este martes próximo pasado, en una junta que se tuvo con todos los compañeros de las diversas comisiones, de las diversas representaciones, se comentó que a partir de la semana se iba a empezar a trabajar ya en la reforma de ley del Instituto de Pensiones y por lo tanto las siguientes mesas ya nos iban a tocar. Y para nosotros, para más de 40,000
más de 40,000 jubilados, es muy importante que se tome en consideración lo que es los servicios médicos, que es bien sabido para todos nosotros que los servicios médicos no son lo que nosotros esperamos. Sabemos que los servicios médicos son deficientes, tanto en calidad como en cantidad. Sabemos que las consultas que tenemos nosotros o que requerimos nosotros para médicos especialistas están demasiado lejos y por lo tanto van a llegar en un momento que ya no se requieren, ya no se ocupan. Los medicamentos siempre son insuficientes, no son completos, no nos los dan completos. Los estudios de gabinete, también una situación que es denigrante, que la primera pregunta que nos hacen cuando nosotros intentamos hacer una solicitud, lo primero que nos preguntan es, ¿son de pensiones o son particular? Para darnos una u otra respuesta. En el momento dado que decimos son de pensiones, simplemente nos retrasan hasta mes y medio. Y si es por la vía privada, por la vía particular, tenemos cabida ese mismo día o al siguiente, cuando nosotros nos queramos. Ahorita ya me están diciendo que se nos terminó el tiempo. Tenemos una propuesta de 10 propuestas. No sé si pueda leer, aunque sea unas 4 nada más para que nosotros estamos proponiendo que los servicios médicos sean auditados por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que en todo momento se garantice la más alta calidad humana, científica y profesional en el otorgamiento de los servicios médicos asistenciales e integrales a los afiliados y beneficiarios de los servicios médicos del Instituto de Pensiones del Estado. Que los directivos de las áreas operativas de los médicos cuenten con una preparación certificada en RCP básico y avanzado, puesto que ya nos ha tocado vivir situaciones muy desastrosas, y que cuenten en todas las unidades con lo que se conoce como el CAR rojo, un instrumento indispensable para casos de emergencia grave, que pueden tener consecuencias donde la vida de una persona puede estar en riesgo. Bueno, quisiera terminar y quisiera concluir con una propuesta. Estos son momentos muy importantes para todos. Es el momento de sumar, de multiplicar. No hay que restar ni dividir. Necesitamos todos estar unidos en los momentos, en las condiciones que coincidamos. Y quisiera decirles a todos que es el momento de salvar a Ipejal. Gracias. Gracias, César Antonio. Bien, y para complementar este ejercicio, finalmente se le cede el uso de la voz al maestro Martín Ernesto Boniño Chávez, director de Finanzas del IPEJAL. Bueno, referente a la observación de la 183, sí quisiera manifestar algo precisamente. Se trata de un reporte ejecutivo, efectivamente, donde si lo desarrollo un poco más, tiene dos tendientes. Las 183 emisiones que están ahí, obviamente no es porque se quieran ocultar. Tenemos el soporte de cada una de ellas, simplemente para efectos de practicidad y para presentación ejecutiva están ahí. Obviamente los resultados nos los dicen tal cual, y hay temas, retomando la situación, lo que he manifestado, de los papeles que efectivamente son problemáticos para nosotros. Hemos salido en algunos, y por mencionar unos de ellos que teníamos problemática, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Teníamos en todas esas emisiones teníamos papeles de ese tipo. Obviamente pudimos salir de ellos, hubo quien nos ofreció comprárnoslos, lo analizamos efectivamente para ver si era conveniente para el instituto, y una vez financieramente lo vimos viable, nos deshicimos de ellos. O sea, obviamente hay que reconocer que dentro de estas 180 y tantos emisiones que no se muestran para efectos de practicidad y porque es una presentación muy ejecutiva, obviamente tenemos el desglose de ellos, pero también es importante mencionar que esta información es información financiera y delicada también.
no es que no se quiera mostrar toda la situación, pero sí es importante ver los números tal cual. Obviamente, ¿hemos crecido? Sí. ¿Nos hace falta crecer? Sí, también. Y lo sigo diciendo, inversiones en mercados financieros tienen más riesgo. Y no es el hecho de decir, porque de repente hay adjetivos que nos dicen, efectivamente, pero simplemente es el sistema financiero de México que me permite. Si yo pido un préstamo, las tasas de interés van a ser altas, ojo. Pero si yo tengo un dinero para invertir, las tasas que me ofrecen son muy bajas. Y eso lo permite el sistema financiero mexicano. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Y finalmente se le cede el uso de voz aquí a Enrique Helmut Meyer, que nos va a decir unas palabras. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todos la reunión del martes y que creo que para todos fue benéfica. Avanzamos, ahorita comentaba el profesor, los puntos quiero hacerlos muy efectivos en lo que quedamos el martes, es puntualizar que vamos a empezar a hacer una agenda muy específica y para avanzar tipo mesas de trabajo para poder llegar a una posible construcción de una reforma en todos los rubros. Así lo comentamos el martes, por eso mecanismos que comentaba Flavio el martes de desmenuzar toda la ley conforme a capítulos y con ello establecer una agenda para llevarla sobre cada uno de los capítulos. Y el otro muy importante que se ha venido comentando de alguna manera como auditoría y lo dejamos nosotros como un diagnóstico que va a ser con información que se va a entregar este jueves. Ahorita platicaba con Jorge, muy posiblemente la reunión sea a las 11 el próximo jueves. Les confirmamos únicamente el lugar donde va a ser, aquí mismo en el Congreso, en el salón o patio que lo vayamos a hacer, será a las 11 de la mañana. Y ese mismo día se les entregará la información a la que nos comprometimos el martes a entregar. Estudios actuariales, estados financieros, inmuebles, todo en lo que se quedó. Va a haber un mecanismo electrónico que se les va a entregar a cada uno de ustedes con la información de ese diagnóstico. Quedamos que íbamos a hacer también mesas en relación al diagnóstico para explicarles qué contiene cada una de la información, si en el caso que fuera necesario, y ahí focalizar el tema de posibles auditorías como ustedes lo dijeron. Ese será el próximo jueves la reunión y era puntualizar eso y que de ahí del diagnóstico auditoría se iba a determinar la necesidad del estudio actuarial. Íbamos a ir en esas fases, así quedaron la gran mayoría y espero vernos el jueves para continuar con esas mesas de trabajo que han sido muy productivas y muchas gracias a todos, como lo dijo Marta Elia, el felicitarlos porque los está uniendo este tema a todos, que es de mucho interés para todos y que es únicamente un solo fin, el bien de la institución. Muchas gracias. Gracias, Meyer. Y pues agradecerles a todas y todos por la participación. Siendo las 12:31, damos por clausurada esta séptima mesa de trabajo bipejal. Muchas gracias.